Analítica para el primer semestre 2020, primer parcial. Bueno, en este cuadro hemos sintetizado todas las actividades que vamos a hacer durante el presente semestre, trabajando de manera online en la plataforma Zoom. Listo. Entonces tenemos la división de la química analítica. ¿Qué sucede con la química analítica? Se subdivide en dos grandes grupos. Primero, análisis químico cualitativo, y dos, en análisis químico cuantitativo. El uno es quali y el otro es quanti. Correcto. En cuanto al análisis químico cualitativo, le hemos subdividido en tres partes. Realmente serían cuatro. Primero sería formulación y nomenclatura, que tenemos que revisar. Lo mismo que constituye envase de ácidos y sales, ¿sí? Lo elemental de la formulación y nomenclatura química inorgánica. Dos, reacciones químicas, redox, balanceo o ajuste de ecuaciones químicas, ¿sí? Y tres, tenemos desglose de cationes y aniones, donde lógicamente sabemos que los cationes son átomos con carga positiva y los aniones son átomos con carga negativa. Y dentro de este mismo, ¿sí?, para subdividir, veríamos de estequiometría. Entonces realmente por factor tiempo podríamos de estequiometría acá también, para ver la mitad del parcial, incluido estequiometría, estas tres partes, incluido estequiometría. Y en la segunda parte del parcial veríamos, en el análisis químico cuantitativo, veríamos concentración de unidades físicas que están subdivididas en A, B y C. ¿Qué significa eso? Para A, calcular el porcentaje masa. B, calcular el porcentaje masa-volumen. Y C, calcular el porcentaje volumen a volumen. En cuanto a la concentración de unidades químicas, tenemos la disolución del gran capítulo de disoluciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que está subdividido en 1, molaridad, 2, molaridad, 3, normalidad, 4, fracción molar, 5, partes por millón y 6 partes por billón. Y el siguiente capítulo, el producto de solubilidad, que se subdivide en dos partes. A, solubilidad, cálculo de la solubilidad a partir de los pKs. Y B, cálculo de los pKs de los productos de solubilidad a partir de la solubilidad. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos todo lo que vamos a ver el primer parcial. Plataforma Zoom online. Vamos a trabajar en esa manera. Está sintetizado todo el sílabo que ustedes tienen ahí en su plataforma. Listo. Antes de entrar en el capítulo, ya en la materia específicamente, para ganar un poco de tiempo, ir apresurando el tiempo porque el tiempo es muy corto. Bueno, me permito ponerle aquí el texto para esta primera fase de revisión de la química inorgánica, la nomenclatura química y la formulación, ¿sí? Formulación química. Este libro que vamos a seguir está dentro de aquí en la universidad, en la biblioteca de la universidad, interno, y si no lo podemos descargar, ¿sí? El autor es doctor Gerardo Armendáriz Gavilanes, profesor de la Universidad Central de Ecuador. Sí, correcto, editorial universitaria. Este es el texto que ustedes lo van acá, que lo vamos a seguir, ¿sí? Correcto. Para el gran capítulo de la formulación química, la nomenclatura. Listo. Y deben tenerla ustedes, este tipo de tabla periódica, porque hay muchas tablas periódicas que les van a confundir a ustedes. Esta tabla periódica tienen que adquirirla, o si la tienen, proporcionar unas copias a sus compañeros. Aquí estamos viendo la parte posterior. ¿Y por qué recomiendo yo esto? Porque en esta parte posterior, tanto la parte frontal como la parte posterior, aquí tenemos los aniones y los cationes, y tenemos ya con la valencia incluida, ¿sí? Capaz de que cuando nosotros querramos saber el valor de un cation o de un anión, es muy fácil. Por ejemplo, hablando de esto, por ejemplo, yo tengo mi anión, bicarbonato, correcto. Yo digo bicarbonato de calcio, ¿no? Digo, bueno, este es el calcio. Pero ¿cuánto vale este anión bicarbonato? Entonces, lógicamente, para desglosar el valor del anión, tengo que recurrir a una operación matemática. ¿Cuál es esa? ¿Qué tengo que hacer? Coger menos 2 por 3 menos 6, más 1 que vale protón, menos 2 por 3, menos 6, más 1, 5. ¿Cuánto vale este anión? Vale menos 1, ¿sí? ¿Y cuánto vale el cation calcio? Este vale 2. El valor de este cation, del número de oxidación, lo paso acá. Y el valor de este de aquí, lo representaría acá, ¿sí?, con carga contraria. Pero como de 1 no lo representamos. Entonces, volvemos a lo mismo. Menos 2 por 3, menos 6 más 1. Menos 6 más 1, ¿cuánto es? Menos 6 más 1, ojo, menos 5. ¿Sí?
Menos 6 más 1, menos 5. ¿Sí? ¿Cuánto es que vale esto? Menos 5 más 4 que vale el carbón, que es tetravalente. Menos 5 más 4, ¿a cuánto es igual? A menos 1. Eso es lo que vale este anión. Entonces, lógicamente, en esta tabla de aquí tenemos la facilidad de buscar el valor de ese anión, ¿sí? Que está representado con una rayita negativa. ¿Sí? Correcto. Entonces, por eso nos ayuda esta tabla periódica. Hay muchas tablas periódicas que no tienen nada de eso, de representado el valor del glose, del cation y del anión, ¿sí? Correcto. Entonces, en base de esto tenemos la nomenclatura, el libro, que tenemos que seguirlo, el texto, y la tabla periódica que les recomiendo. Listo. En la materia, en el gran capítulo de la nomenclatura química, formulación y nomenclatura química, lógicamente tenemos que hablar, primero, saber el concepto de qué es nomenclatura química. Para eso, cópienlo ustedes o ténganlo muy presente. ¿Qué significa nomenclatura química? Es el lenguaje que se emplea para nombrar a los cuerpos químicos. En resumidas cuentas, repito, es el lenguaje que se utiliza para nombrar a los cuerpos químicos, para representarlos. Por ejemplo, tenemos hierro. Digo hierro. ¿Cuál es el símbolo químico? Hierro, Fe. Pero obviamente tenemos los números de oxidación. En este caso trabaja con 2 y con 3 en la tabla periódica. Digo aluminio. ¿Qué valencia tiene el aluminio? Lo represento así, pero tiene un número de oxidación o valencia, 3. Tenemos, por ejemplo, el sodio. Se representa así, Na. ¿Cuánto vale? 1. Potasio. Más 1. Digo calcio. Más 2. Digo arsénico. ¿Cuál es su símbolo o su representación? AS, pero trabaja con 2 valencias, más 3 y más 5. Correcto. A esto se refiere la nomenclatura química, el concepto de nomenclatura química, a la representación como tal del elemento químico, con su respectiva valencia, lógicamente. ¿Sí? Listo, continuando con la materia. Bueno, a continuación, ya adentrándonos de la materia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver la primera parte. Anhidridos u óxidos no metálicos. Anhidridos u óxidos no metálicos. ¿Qué son los anhidridos? Son igual a óxidos no metálicos. Listo. Concepto. Pongamos un concepto. Son compuestos binarios oxigenados formados por la combinación de los no metales con el oxígeno. Repito, concepto para anhidridos. La formación es no metal más oxígeno. La formación es no metal más oxígeno, correcto. No metal más oxígeno, correcto. La formación. El concepto. Son compuestos binarios oxigenados formados por la combinación de los no metales con el oxígeno. Para mejor comprensión lo dividimos en 3 grupos. El primer grupo, anhidridos de la primera y segunda familia. Primer grupo, anhidridos de la primera y segunda familia. Nomenclatura respectiva de esto. Genérico, palabra anhidrido. Palabra anhidrido. Y específico, el nombre del no metal. Correcto, el nombre del no metal.
con prefijos y sufijos de acuerdo a la proporción del oxígeno. Ejemplos. Entramos en los ejemplos. Vamos con los ejemplos. De los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Flúor, cloro, bromo y yodo. Estos son los halógenos. Si cojo el cloro, el más común de estos, y digo anhidrido hipocloroso, lógicamente el cloro en la tabla periódica trabaja con todas estas valencias, estos números de oxidación. 1, 3, 5 y 7, atentos. 1, 3, 5 y 7. Estos son los números de oxidación que trabaja el cloro, con estas 4 valencias. Entonces yo digo, con la más pequeña, digo anhidrido hipocloroso. Cojo el no metal, pongo el oxígeno, porque dice que el anhidrido es no metal más oxígeno. Paso la valencia del oxígeno acá con carga contraria y paso la valencia del cloro, que de esta, la menor, y pongo acá. No se representa, nunca el número 1 lo representamos. Y si lo ponemos, es indiferente. ¿Cómo se llamaría esto? Anhidrido hipocloroso. Hipocloroso. Listo. Cogemos la siguiente valencia. No metal más oxígeno. Ponemos así, paso la valencia del oxígeno con carga contraria y tomo el siguiente valor, que es el 3, del cloro, y pongo acá. Pasé para acá y el oxígeno pasa para acá. ¿Cómo se llamaría esto? Anhidrido cloroso. ¿Sí? Cojo la siguiente valencia, que es esta, el 5. No metal más oxígeno, pasa el oxígeno y pasa la valencia del cloro. ¿Cómo se llamaría? Anhidrido clórico. Ico. Y cojo la última valencia, la más alta, el 7. Hacemos lo mismo. Y digo anhidrido perclórico. Perico. Entonces, no olvidemos que para la primera valencia, en este caso del cloro, hipo, con la valencia 3, oso, con la 5, ico, y con la 7, perico. Correcto. Lo mismo ocurre con el bromo y con el yodo. En cuanto al flúor, este no forma anhidridos. No forma anhidridos. En el caso de nitrógeno, ¿cómo harían? ¿Qué valencia tiene nitrógeno? Igual, 1, 3, 5 y 7. En la tabla periódica que ustedes tienen. Cogemos del nitrógeno, que es no metal, ponemos el oxígeno, paso la valencia del oxígeno, paso mi valencia acá, no la represento y digo anhidrido. ¿Cómo se llamaría ese? Anhidrido hiponitroso. Anhidrido hiponitroso, correcto. Hacemos lo mismo. Hiponitroso. Cojo el no metal que es el nitrógeno, paso la valencia del oxígeno, que vale siempre aquí en la luna, vale 2, no se olviden. Y la valencia siguiente, el 3, lo pongo acá como subíndice. Y digo anhidrido nitroso. Cojo la siguiente valencia que es el 5 y hacemos lo mismo. Y digo anhidrido nítrico. Hacemos lo mismo, ponemos la valencia 7 y anhidrido pernítrico. Correcto. 1, 3, 5 y 7. Demostrada la valencia, ¿sí? A continuación vemos que en base de esto tenemos ya estos números que están aquí. Estos se llaman subíndices. ¿Y qué significa el subíndice? Es el número de átomos de un compuesto en una molécula. Si yo pongo aquí 3, significa que tengo 3 átomos de oxígeno en esta molécula. ¿Qué significa este 5? 5 átomos de oxígeno en esta molécula. ¿Qué significa 7? 7 átomos de oxígeno en esta molécula. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo aquí? 2. Sí, es una constante acá, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces ya tenemos un concepto. Subíndice. Y también coeficiente.
nos permite sacar dos nuevos conceptos para comprender la química analítica, la formulación química, exactamente. Entonces, subíndice es el número de átomos de un elemento en una molécula, y el coeficiente, ¿qué viene a ser? Es el número de moles de una molécula. Por ejemplo, si yo digo anhidrido perclórico, ya, listo. Aquí tengo una mol de anhidrido perclórico, pero si yo cojo y pongo aquí 2, significa que tengo 2 moles de anhidrido perclórico. Si pongo acá el 3, significa que tengo 3 moles de anhidrido perclórico. Si pongo 4, significa que tengo 4 moles de anhidrido perclórico. Entonces tenemos otro concepto más, que se llama mol. Entonces no es lo mismo tener una mol de anhidrido perclórico que tener 2 o 3 o 4 moles de anhidrido perclórico. ¿Por qué? Porque una mol, el peso molecular es pesado en gramos, ¿de quién? De una fórmula, de una estructura química. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el átomo, el cloro pesa 35.5 gramos, como tengo 2, por su índice, ¿cuánto es? 71. ¿El oxígeno cuánto pesa? El oxígeno pesa 16. Por 7. 7 por 6, 42. Llevo 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. Sumo el 112 más el 71. 2 y 1 son 3, 7 y 1, 8, 1. 183, ¿qué? Gramos. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa esta mol? Esta mol de anhidrido perclórico. Una mol, que no está representada, pero se entiende que una mol de anhidrido perclórico pesa 183 gramos. ¿Por qué? Porque tengo que el peso del cloro como tal pesa 35.5, pero como tengo 2, multiplico 35.5 por 2, 71 gramos. Como el oxígeno pesa 16, por 7, 112. Esto más de esto me da 183. Una mol. Si fueran 2 moles, lógicamente se duplica el peso por 2. 2 por 3, 6, 2 por 8, 16, voy 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Correcto. Ya las 2 moles de anhidrido perclórico pesarían 366 gramos. Correcto. Listo. Entonces con esto, entrando en la parte de anhidridos, ya sacamos 3. Sacamos 3 palabras nuevas. El subíndice, el coeficiente y mol. Muy importante de aquí en adelante entender estas palabras, estos criterios, estas palabras muy técnicas, muy claras, muy precisas, entenderlas como tal. ¿Qué es subíndice? ¿Qué es coeficiente? ¿Y qué es mol?